Doris Day, el secreto de la estrella que América amó pero nunca conoció. Cuando Doris Day murió a los 97 años, su único nieto, Ryan Melcher, se enteró por Facebook, igual que millones de admiradores en todo el mundo. No la había visto en 14 años. La mujer que conmovió a generaciones con canciones como Secret Love y películas inolvidables, escondía secretos detrás de muros altos en Carmel, California. Un gerente que mantenía a su familia alejada, traiciones millonarias y una vida privada cuidadosamente custodiada. Hoy, Ryan decide romper el silencio y contar la historia de la abuela que América adoró, pero nunca llegó a conocer realmente. Doris Mary Ann Kappelhoff, conocida para siempre como Doris Day, nació el 3 de abril de 1922 en Cincinnati, Ohio. Creció en un barrio de clase trabajadora con su padre, William, maestro de música, y su madre, Alma, ama de casa. Doris tuvo 2 hermanos mayores, aunque uno de ellos, Richard, murió antes de su nacimiento. Esta pérdida marcó profundamente su carácter fuerte y determinado. La vida no le sería fácil. Sus padres se divorciaron cuando ella era niña, un hecho impactante para la época, y fue criada principalmente por su madre, enfrentando los rigores de la Gran Depresión. Desde pequeña, Doris mostró un espíritu inquebrantable. A los 12 años ganó un concurso permaneciendo sobre sus manos por más de 3 horas, obteniendo clases de danza gratuitas, un indicio de la disciplina y determinación que la acompañarían toda la vida. Su pasión por la danza era tan intensa que soñaba con convertirse en bailarina profesional. Sin embargo, a los 14 años, un accidente automovilístico cambió su destino. El tren impactó el coche en el que viajaba, destrozándole la pierna. Los médicos incluso consideraron la amputación. Durante más de un año, Doris no pudo caminar y soportó múltiples cirugías dolorosas. Fue entonces cuando descubrió la música como refugio. Cantaba al ritmo de la radio, especialmente a Ella Fitzgerald, y su madre reconoció su talento, buscándole una profesora de canto, Grace Rain, quien la calificó como la estudiante más talentosa que jamás había enseñado. A los 15 años, Doris comenzó a cantar profesionalmente en pequeños restaurantes chinos, ganando apenas $5 por noche. No era mucho, pero era el inicio de una carrera que cambiaría el cine y la música estadounidense. Su primer gran encuentro con la fama llegó en un club nocturno, donde el director de una banda, Barney Rapp, se fijó en ella. Tenía el talento exacto que buscaba, aunque Doris era demasiado joven para actuar en lugares que servían alcohol. Para no perder la oportunidad, mintió sobre su edad y dijo tener 18 años. En 1939, a los 17, adoptó el nombre artístico Doris Day, sugerido por Rapp porque Kappelhoff resultaba demasiado largo y complicado. Aunque al principio lo rechazó por considerarlo demasiado llamativo, pronto se acostumbró. Su carrera despegó verdaderamente al unirse a la banda de Les Brown en marzo de 1940, a los 18 años. El nerviosismo la acompañaba. Antes de su audición, estaba tan asustada que temblaba y se sintió enferma. Solo la confianza de Les Brown le permitió subir al escenario y cantar Embraceable You, impresionando a todos y asegurándose el puesto. Sin embargo, la vida personal seguía golpeándola. En 1941, durante un viaje con la banda, recibió la noticia de la muerte de su hermano Paul en un accidente automovilístico. A pesar del dolor, actuó esa misma noche, transmitiendo emoción pura con su voz, una capacidad que marcaría toda su carrera. El punto culminante con la banda de Brown llegó en 1945 con Sentimental Journey. Brown, escéptico al principio, consideró la canción anticuada, pero Doris insistió. Si no la grababan, se retiraría. Finalmente, accedió, y la canción se convirtió en un éxito monumental, vendiendo más de 1 millón de copias y convirtiéndose en himno para los soldados que regresaban de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, Doris estaba resfriada durante la grabación, lo que le dio un timbre particular, cálido y emocional, que se convirtió en su sello distintivo. En 1947,
Doris inició su carrera como solista con Columbia Records, firmando un contrato histórico de 7 años por $1 millón, uno de los primeros de tal magnitud para una artista femenina. Sin embargo, los primeros días no fueron fáciles. Rechazó canciones obsoletas que le asignaban y tras una negociación intensa, pudo elegir su propio repertorio. La decisión dio frutos inmediatos. It's Magic se convirtió en un éxito masivo, vendiendo más de 2 millones de copias y consiguiéndole una nominación al Oscar. Asombrosamente, Doris grabó la canción de un solo intento, deslumbrando al equipo de estudio y obligando a Columbia a suspender la producción de otros discos para satisfacer la demanda. La historia de Doris con Secret Love también refleja su carácter. Escrita para su película Calamity Jane en 1953, inicialmente la rechazó por considerarla cursi. Los cineastas intentaron convencerla, y el director David Butler llegó incluso con champán y un pianista para persuadirla. A pesar de haber pasado la noche discutiendo con su esposo Marty Melcher, Doris grabó la canción de un solo intento, vertiendo todas sus emociones, dejando atónitos a los músicos de la orquesta. La interpretación se convirtió en un clásico instantáneo, ganando un Oscar y consolidando a Doris como ícono de Hollywood. Detrás del brillo y la fama, la vida de Doris Day estuvo marcada por secretos y conflictos familiares. Su nieto Ryan reveló años después que un gerente controlaba su vida y la mantenía alejada de su familia, que incluía un legado financiero complicado de $22 millones y relaciones personales ocultas tras muros impenetrables en Carmel. Doris, la estrella que el mundo admiraba, vivió gran parte de su vida en aislamiento, protegiendo su intimidad y su historia. Hoy, la memoria de Doris Day es mucho más que su legado musical o cinematográfico. Es la historia de una mujer que enfrentó tragedias personales, transformó el dolor en arte y alcanzó la cima de la fama con integridad y talento. Es también el relato de una vida privada compleja, de secretos familiares y de un nieto que, tras años de silencio, comparte la verdad de la abuela que todos creyeron conocer. Doris Day no solo fue una estrella, fue una mujer resiliente, que amó, sufrió y triunfó, y cuyo verdadero yo permaneció, en gran parte, oculto detrás de la leyenda. Cuando Doris Day grabó Secret Love, nadie podía prever el impacto que tendría. El ingeniero de sonido quedó tan conmovido que no pudo articular palabra. La grabación era tan pura y poderosa que Columbia Records decidió lanzarla tal cual, sin alteraciones ni ediciones. La canción se convirtió rápidamente en un fenómeno global. Permaneció 19 semanas en el número 1 de los Billboard y vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo. Su éxito incluso la llevó a ganar un Oscar a la mejor canción original, convirtiéndose en la primera artista en actuar en una película y cantar una canción ganadora de la estatuilla dorada. Sin embargo, la fama no calmó los nervios de Doris. La estrella sufría de pánico escénico y se negó a interpretarla en los Oscar, generando malestar en Hollywood y el rumor de que era difícil trabajar con ella, algo totalmente injusto. Décadas después, Secret Love adquirió un nuevo significado al convertirse en un himno para la comunidad LGBTQ+, cuyos miembros veían en sus letras sobre amores secretos un reflejo de sus propias luchas. Doris, al conocer esto, se sintió profundamente conmovida y ofreció su apoyo público, un gesto significativo para una estrella de su época. La historia de Doris Day en Hollywood comenzó por un giro del destino. Una noche, en una fiesta, dos famosos compositores, Jewel Stein y Sammy Cahn, escucharon cantar a Doris y quedaron fascinados. Le sugirieron que probara la actuación justo cuando Betty Hutton, protagonista de Romance on the High Seas, 1948, tuvo que abandonar el proyecto por embarazo. Doris tenía 25 años y nunca había actuado. Estaba nerviosa, pero decidió intentarlo. Michael Curtiz, el director, quedó impresionado y la describió como la chica más completa que había visto, otorgándole el papel principal. Su naturalidad frente a la cámara hizo que el público creyera que había actuado toda la vida,
y la película la catapultó al estrellato. Warner Brothers la firmó para un contrato a largo plazo, dando inicio a una carrera extraordinaria. En los años 50, Doris se consolidó como una de las principales estrellas de los musicales. Su papel en Calamity Jane, 1953, la mostró como una mujer fronteriza, aventurera y valiente, alejándose de su imagen habitual de inocencia y dulzura. Doris realizó acrobacias peligrosas, como saltar sobre diligencias en movimiento, y aunque sufrió una costilla rota, su esfuerzo rindió frutos. La película recaudó más de $3,7 millones y sigue siendo recordada con cariño. Otro éxito notable fue The Pajama Game, 1957, adaptación de un musical de Broadway, donde Doris destacó con la canción Hey There, que se convirtió en otro éxito en las listas de popularidad, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas del momento. Un punto de inflexión en su carrera llegó con Love Me or Leave Me, 1955. Hasta entonces, Doris era conocida por sus musicales alegres, pero aquí interpretó a Ruth Etting, una cantante atrapada en un matrimonio con un manager abusivo y vinculado al crimen. Su actuación, seria y emotiva, sorprendió a todos. La propia Etting comentó: «Nunca supe que Doris era tan buena». La película recaudó más de $4 millones y recibió elogios de la crítica. Algunos compañeros, como James Cagney, consideraron que Doris merecía una nominación al Oscar. A pesar de los desafíos de la época para mostrar escenas de abuso, la película demostró que Doris podía brillar en papeles complejos, no solo cantar y sonreír. Entre finales de los 50 y principios de los 60, Doris se convirtió en la reina de taquilla. Entre 1960 y 1964, fue la actriz más popular de Estados Unidos, un récord que solo Shirley Temple había alcanzado antes. Pillow Talk, 1959, su primera colaboración con Rock Hudson, recaudó más de $18 millones frente a un presupuesto de $3 millones. Su química con Hudson fue innegable, lo que los llevó a protagonizar Lover Come Back, 1961, y Send Me No Flowers, 1964, ambas películas grandes éxitos. Por Pillow Talk obtuvo su única nominación al Oscar como mejor actriz. Para 1965, sus películas habían generado más de $200 millones, y Doris era conocida como la actriz más rentable de Hollywood, ganando $750,000 por película y participando en las ganancias. Su influencia no se limitaba al cine. Era un icono de estilo y música, el ejemplo perfecto del ideal estadounidense. Pero la fama no siempre fue fácil. Doris confesó más tarde que mantener la imagen de novia de América era difícil y exigente. Sin embargo, su impacto en la música, el cine y la cultura popular fue innegable. Entre 1968 y 1973, protagonizó The Doris Day Show, una comedia familiar que cambió de enfoque y personajes cada temporada, reflejando los cambios culturales de la época. Su constante reinvención sorprendía a los espectadores y consolidaba su versatilidad. Tras finalizar la serie, Doris decidió retirarse de la actuación y dedicarse a su verdadera pasión: los animales. Su amor por ellos surgió en la infancia, tras la muerte de su perro Tiny. Durante el rodaje de The Man Who Knew Too Much en Marruecos, se indignó por el maltrato animal y se negó a continuar hasta que se mejorara la situación de los animales en el set. En 1978 fundó la Doris Day Pet Foundation, luego convertida en Doris Day Animal Foundation, inicialmente centrada en rescatar animales locales. Con el tiempo, la fundación creció y abordó problemas globales como la sobrepoblación animal, creando iniciativas como World Spay Day en 1995, evento que se replicó en más de 70 países. Incluso después de dejar Hollywood, Doris sorprendió a todos en 2011 con un álbum personal, My Heart, a los 89 años. Incluía canciones grabadas décadas antes, muchas escritas por su difunto hijo Terry Melcher. El disco, lleno de emoción y nostalgia, contenía la canción Happy Endings, donde se podía escuchar la voz de ambos juntos, un testimonio de su vínculo inquebrantable. La vida de Doris Day
Fue un constante acto de equilibrio entre la fama, el talento y la compasión. Desde conquistar Hollywood con su voz y su carisma, hasta convertirse en una defensora incansable de los animales y un símbolo de aceptación y amor, su legado sigue vivo. Doris Day no fue solo una estrella del cine y la música. Fue un corazón que inspiró a generaciones, dentro y fuera de la pantalla, demostrando que la verdadera grandeza reside en la bondad y en la autenticidad. Doris Day, icona della musica e del cinema, ha lasciato un'eredità che va oltre le sue canzoni e i suoi film. La sua carriera continuò a brillare fino agli ultimi anni di vita, tanto che il suo album più recente raggiunse il 9° posto nella classifica britannica degli album, rendendola l'artista più anziana a ottenere un top 10 con materiale inedito. Negli Stati Uniti segnò la sua prima apparizione nelle classifiche Billboard in quasi 50 anni. Nonostante il successo, Doris preferì restare lontana dai riflettori, dedicandosi alla protezione degli animali. Il suo ultimo messaggio pubblico, nel 2019, all'età di 97 anni, fu un ringraziamento ai fan per il sostegno e un invito a continuare ad aiutare gli animali tramite la sua fondazione. Ma la vita di Doris Day non è stata sempre fatta di luci e applausi. Tutto cambiò quando aveva appena 17 anni, quando sposò Al Jordan, un trombonista di 23 anni. Nonostante l'avvertimento di sua madre, Doris era determinata a sposarlo. Purtroppo i timori materni si rivelarono fondati. Già dal primo giorno di matrimonio, Jordan iniziò a manifestare comportamenti violenti. Dopo aver visto Doris scambiare un gesto di cortesia con un collega musicista, la trascinò fuori dal teatro e la picchiò selvaggiamente nella loro stanza d'albergo. Le aggressioni divennero un incubo quotidiano, accompagnate da gelosia ossessiva e accuse ingiustificate di infedeltà. Quando Doris rimase incinta, Jordan cercò di costringerla a un aborto illegale e, al suo rifiuto, la picchiò così violentemente che rischiò di perdere il bambino. L'apice della tragedia sfiorata avvenne all'8° mese di gravidanza. Jordan nascose una pistola in macchina e la portò in un luogo isolato con l'intento di uccidere lei e il bambino. Con sangue freddo, Doris riuscì a calmarlo e a evitare la tragedia, ma il trauma la segnò per sempre. Da quel momento non riusciva a sedersi sul sedile anteriore di un'auto senza provare paura. Dopo la nascita del figlio Terry, nel febbraio 1942, Doris tentò di salvare il matrimonio, sperando in un cambiamento di Jordan, ma quando iniziò a far del male al bambino, decise di lasciarlo. Questo fu solo l'inizio di una serie di relazioni con uomini instabili. Il secondo matrimonio, con il sassofonista George Widler, iniziò come una promessa di rinascita. Si conobbero in una band e si sposarono rapidamente nel 1946. All'inizio sembrava tutto promettente, ma Widler non era pronto a essere un padre acquisito e mostrava disagio per il crescente successo di Doris, che vedeva come minaccia alla propria identità. Solo 8 mesi dopo le nozze, chiese il divorzio, incapace di sopportare di essere l'ombra di una star emergente. Doris rimase devastata. Sperava in stabilità e felicità, ma il matrimonio finì prima ancora di consolidarsi. Il terzo matrimonio, con Martin Melcher nel 1951, sembrava rappresentare finalmente la sicurezza che cercava. Tuttavia, Melcher assunse il ruolo di manager e, insieme al socio Jerome Rosenthal, iniziò a dissipare il patrimonio di Doris per 17 anni senza che lei sospettasse nulla. Alla sua morte, nel 1968, Doris scoprì la terribile verità. La sua fortuna, che oggi sarebbe equivalente a circa 150 milioni di dollari, era svanita, lasciandola con un debito di 500.000 dollari. Peggio ancora, Melcher aveva firmato per lei un programma televisivo senza consultarla. Doris, ex superstar di Hollywood, si trovò improvvisamente senza denaro e costretta a entrare nel mondo della televisione. Il processo legale contro Rosenthal nel 1974 le permise di ottenere una sentenza da 22 milioni di dollari, ma in realtà ricevette solo una minima parte, a causa degli accordi con le compagnie assicurative. Questo tradimento lasciò cicatrici profonde. Doris aveva riposto una fiducia totale in Melcher,
e la sua vita privata e professionale era stata manipolata e distrutta. Oltre alle difficoltà finanziarie, Doris Day lottò per gran parte della sua vita contro ansia e depressione. Al culmine della fama, soffriva di attacchi di panico e paure intense. Durante le riprese di I'll See You in My Dreams nel 1952, ebbe un crollo emotivo, convinta di stare morendo di cuore. Invece di cercare aiuto, si rifugiò nell'alcol per nascondere il dolore. Nei primi anni 50 la sua salute mentale raggiunse il punto più critico. Evitava eventi pubblici e rifiutava interviste. Nel 1954, sul set di Young at Heart, scoppiò in lacrime dopo una scena emozionante e fu consolata dal coprotagonista Frank Sinatra. Doris stessa descrisse quei momenti come l'orlo di un collasso completo. Nonostante tutte le prove e le sofferenze, Doris Day non permise che le difficoltà definissero la sua vita. Il suo amore per gli animali, la dedizione alla famiglia e il talento immenso continuarono a brillare, lasciando un'eredità che va oltre i riflettori. Anche negli ultimi anni preferì il silenzio della riservatezza, dedicandosi a cause che le stavano a cuore, dimostrando che la vera forza risiede nella resilienza e nel coraggio di ricominciare, nonostante tutto. Doris Day, ícono del cine y la música estadounidense, pasó gran parte de su vida lidiando con la ansiedad y la depresión. En 1971, cuando estaba a punto de cumplir 50 años, decidió buscar ayuda profesional y trabajó durante 4 años con una terapeuta. Según confesó, estas sesiones le permitieron finalmente encontrar cierta paz interior, algo que le había sido esquivo durante gran parte de su existencia. La actriz y cantante tuvo un solo hijo, Terry Melcher, nacido el 8 de febrero de 1942. Durante los primeros años, Doris crió a Terry sola. En 1951 se casó con Martin Melcher, quien adoptó a Terry y le dio su apellido. Sin embargo, la vida familiar no siempre fue armoniosa. Martin era conocido por su carácter rígido y controlador, y Terry tuvo que abrirse camino por sí mismo en el mundo. A medida que Terry crecía, mostró un notable talento musical. Para la década de 1960, ya trabajaba como productor en Columbia Records y participó en la creación de grandes éxitos como Mr. Tambourine Man y Turn, Turn, Turn. También colaboró con Paul Revere and the Raiders y más adelante con los Beach Boys, produciendo su canción Kokomo en 1988, que se convirtió en su primer número 1 en 22 años. Pero la vida de Terry no estuvo exenta de episodios trágicos. En 1968, vivía en una casa de Los Ángeles junto a su novia Candace Bergen. Esa residencia, ubicada en Cielo Drive, se convirtió meses después en escenario del asesinato de Sharon Tate y sus amigos por la secta de Charles Manson. Terry había conocido a Manson a través del baterista de los Beach Boys, Dennis Wilson, y este último había intentado que Terry lo ayudara a conseguir un contrato discográfico. Al negarse, Manson se enfureció. Aunque Terry se mudó antes de los asesinatos, algunos especulan que podría haber sido un objetivo, aunque nunca se confirmó. La vida de Doris también estuvo marcada por la distancia con su único nieto, Ryan Melcher. Apenas un día después de su muerte, el 13 de mayo de 2019, Ryan compartió en Facebook que llevaba 14 años sin tener contacto con ella y que, como millones de fans, se enteró de su fallecimiento a través de redes sociales, no por la familia. Esta revelación dejó al descubierto la profunda fractura que existía en los lazos familiares. El conflicto comenzó en 2004, tras la muerte de Terry Melcher por melanoma a los 62 años. Doris intentó reconectar con Ryan, invitándolo a cenar. Pero antes de que la reunión pudiera concretarse, intervino su nuevo representante, Bob Bashara. Según Ryan, Bashara le preguntó por qué quería ver a Doris y le aseguró que no se le permitiría hacerlo, culpando incluso del distanciamiento al divorcio de sus padres en 1997. Este episodio marcó el inicio de una separación dolorosa, que duraría hasta el fallecimiento de Doris. Ryan confesó luego que lamentaba no haber hecho más por acercarse.
Las barreras físicas y la estricta vigilancia alrededor de la residencia de Doris, impuestas por Bashara, dificultaban cualquier intento de contacto. Con el tiempo, Ryan continuó con su vida como agente inmobiliario en Carmel, mientras que, según sus declaraciones, Bashara modificaba la junta de la Doris Day Animal Foundation, reemplazando a los miembros antiguos por familiares suyos. Sin embargo, la versión de la publicista de Doris, Charlie Cullen Walters, aporta matices. Walters, quien trabajó con Doris desde 2011, aseguró que se realizaron múltiples intentos de reconexión con Ryan, incluyendo uno para el 90º cumpleaños de Doris en 2014, aunque Ryan no respondió. Walters enfatizó que la situación podría no haber sido responsabilidad exclusiva de Doris, ya que Ryan mismo había declarado en su sitio web que no deseaba ser contactado sobre asuntos de celebridades, lo que complicaba aún más la comunicación. En sus últimos años, Doris optó por alejarse completamente del ojo público. Tras la muerte de su tercer esposo, Martin Melcher, en 1968, se volcó a una vida privada, y para la década de 1990 era casi imposible verla en público. Vivía en un rancho de 11 acres en Carmel, California, donde su pasión por los animales se convirtió en su principal ocupación. Se dice que llegó a cuidar hasta 30 perros simultáneamente, cada uno con su propio espacio. Su vida diaria giraba en torno a ellos. Creó cocinas separadas para sus mascotas, incluso tenía una lavadora en su dormitorio, y servía las comidas en platos desechables para simplificar su cuidado. Doris rechazó numerosas distinciones, incluidos los Kennedy Center Awards, por su aversión a los eventos públicos y a los viajes. Su última aparición oficial fue en 1989 en los Globos de Oro, y su última entrevista televisiva en 1994. En Carmel, era conocida como una mujer amable, cercana a los animales y de vida sencilla. La muerte de su hijo Terry en 2004 la sumió aún más en el aislamiento, mientras su representante, Bob Bashara, manejaba la mayoría de sus asuntos, intensificando el distanciamiento con Ryan y agregando otra capa de complejidad a la historia de sus últimos años, marcada por la intersección entre privacidad, pasión por los animales y tensiones familiares. La vida de Doris Day demuestra que, detrás de la figura pública, existía una mujer que buscaba tranquilidad, amaba profundamente a sus animales y lidiaba con los mismos desafíos humanos que muchos enfrentan, pero siempre con la discreción y el carácter que la definieron como leyenda.